Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, después de un año de descanso de YouTube y de mucho estudio de otras cosas, voy a retomar un poco el canal de Chale Química y ir a ver si ya puedo adelantar al Rubio sin suscriptores y dejarme ese trabajo que tanto me gusta. Bien, bueno, me acuerdo de algunos comentarios que me habéis dejado, que me han dejado un poco impertérrito, porque dicen que debería meterle más humor al canal y todo eso. No sé, yo considero que soy bastante gracioso. Bien, hoy vamos a hacer un ejercicio dedicado un poco a los alumnos de segundo de bachillerato, si bien los contenidos se pueden aplicar también en cuarto de la ESO y un poco también en primero de bachillerato. Entonces, los contenidos de hoy están relacionados con la geometría molecular, es decir, la forma que tiene una molécula realmente y la polaridad de la molécula, que eso bueno, va a tener efectos sobre las propiedades de la molécula, como puentes de hidrógeno y bueno, cosas que ya conocéis un poco de biología y también de física de primer bachillerato. Entonces, lo primero es ver qué molécula vamos a tratar y vamos a ver qué pasos hay que seguir para estudiar todo, sus estructuras, sus enlaces, su polaridad. Y bueno, pues vamos a ver la... Bien, ahora lo que vamos a estudiar es pues bueno, la geometría de una molécula. En este caso he elegido la molécula de cianuro de hidrógeno, básicamente porque salió en selectividad en 2015, que fue el último año que el Barça ganó la Champions. Bien, entonces, vamos a ver primero la molécula en sí. Tenemos el cianuro de hidrógeno, HCN. Uy, voy a poner la línea un poquito más ancha. Vale, sobra. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer la configuración electrónica de hidrógeno, carbono, nitrógeno para ver cuántos electrones tiene en su última capa. Entonces, como sabéis, el hidrógeno, su número atómico es 1, o sea, su configuración es 1s1. El carbono, su número atómico es 6, con lo que su configuración es 1s2, 2s2, 2p2. Y el nitrógeno, su configuración, su número atómico es 7, o sea, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. Entonces, ahora hay que ver cuántos electrones tiene cada átomo en su última capa, que son los que formarán enlaces. Tenemos el hidrógeno, que tiene 1, el único que tiene. Tenemos el carbono, que tiene 4, y el nitrógeno, que tiene 5. Entonces, viendo esto, ya podemos empezar a dibujar la molécula, haciendo una estructura de Lewis. Importante. A ver, cada uno puede hacer la estructura de Lewis como considere. Es decir, yo enseño un método que es muy simple, pero hay gente que lo puede hacer de cabeza sin ningún tipo de método. Está perfecto, ¿vale? Yo, de hecho, en mi tiempo libre, cuando hago estructuras de Lewis los sábados y los domingos, la hago de cabeza, normalmente, salvo que sea una muy compleja, que vamos, casi siempre suele salir. Entonces, el metodito que os he comentado un poco en clase es el de determinar cuántos electrones hay disponibles, cuántos electrones se necesitan para todos los octetos y, finalmente, cuántos electrones se comparten y, por tanto, cuántos enlaces se forman. Entonces, los electrones disponibles son los electrones que tenemos en la última capa entre todos los átomos que tenemos. En este caso tenemos 1 del hidrógeno, 4 del carbono y 5 del nitrógeno. O sea, tenemos 10 disponibles en total. Ahora, cuando hablamos de necesarios, nos referimos a cuántos harían falta para que todos alcanzaran el octeto en total. Es decir, cuántos querría tener idealmente cada átomo. Por ejemplo, el hidrógeno querría tener 2, porque recordad que el hidrógeno es como el helio. Bueno, busca la configuración similar a la del helio, configuración electrónica. Entonces, el hidrógeno necesita 2, el carbono necesita 8 y el nitrógeno necesita 8. O sea, en total necesitamos 18 electrones. Vale. Y ahora hay que ver cuándo se comparten. Los compartidos son los necesarios menos los disponibles, que son 8. Y como cada enlace son 2 electrones, pues son 4 enlaces. 8 partido de 2, que son 4 enlaces. ¿Qué son los enlaces que yo repartiré? Vamos a pausar aquí un segundo. A ver, este método solo sirve si todos cumplen el octeto. Es decir, este método no es útil si nos enfrentamos a casos de hipervalencia o hipovalencia. Por eso es algo que tenemos que determinar viendo la molécula. Bien, entonces ahora es hora de dibujar la molécula.
Para empezar hay que fijar el átomo central. El átomo central tiende a ser siempre el más electropositivo. Es decir, suele coincidir con el que más enlaces quiere formar. En este caso es el carbono, porque el carbono está más a la izquierda que el nitrógeno en tabla periódica, si os acordáis. Entonces tenemos el carbono como átomo central, el nitrógeno en un lateral y el hidrógeno en otro. Son dos periféricos. Ahora hay que pensar cuántos electrones querrá compartir cada uno de ellos. Si veis, el carbono querría compartir 4 electrones, porque tiene 4 en su última capa. El nitrógeno quería compartir 3, porque tiene 5, le faltan 3 para el octeto. Y el hidrógeno quería compartir 1, porque le falta 1 para su octeto. Entonces compartiremos 3 con el nitrógeno y 1 con el hidrógeno. Vale. Y ahora hay que repartir los electrones sin compartir. Si os fijáis, del carbono, o sea, electrones del carbono, solo he pintado 4. 1, 2, 3 y 4. Porque cada doble enlace son 2 electrones. O sea que del carbono ya he pintado todos sus enlaces. Del hidrógeno ya he pintado 1, ya he pintado el suyo. Y del nitrógeno he pintado 3, me faltan 2, porque tiene 5 en su última capa. Con lo tanto, le pondré 2 más sin compartir. 1 y 2. Y esta sería la estructura de Lewis del cianuro de hidrógeno. Bueno, después de la estructura de Lewis, lo que vamos a ver es su geometría. ¿Qué tipo de geometría tendrá la molécula? Vale, para estudiar la geometría de la molécula vamos a basarnos en la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Esta teoría básicamente se basa en que las nubes electrónicas alrededor del átomo central tienden a estar lo más alejadas unas de otras, porque los electrones se repelen entre sí. Entonces esto nos ayuda a deducir cómo será la geometría de diferentes moléculas. Por ejemplo, en este caso tenemos solamente 2 nubes electrónicas. Tenemos por un lado el triple enlace con el nitrógeno y por otro lado el enlace simple con el hidrógeno. Como actúan, digamos, igual, se repelen entre sí y la forma de menor repulsión es una geometría lineal, ¿vale? ¿Por qué? Porque si intento juntarlos más, lo que va a pasar es que se repelerán, buscando siempre la forma lineal. Bueno, esta forma de hacerlo es un poco cutre, así que voy a hacerlo con la simulación de FET Colorado, que son geniales. Y bueno, aquí tenemos, volvemos a la tablet, aquí tenemos un átomo central, en este caso sería el carbono, al que le vamos a añadir átomos periféricos. En este caso tenemos un enlace simple y un enlace triple. Mirad, este sería nuestra molécula, ¿vale? No le incluyo los pares solitarios al nitrógeno porque para la geometría de la molécula solo afectan, de forma importante, los pares de electrones alrededor del átomo central y el carbono no tiene electrones sin compartir. Por tanto, fijaos, si intento acercar un átomo a otro de los periféricos, veis que el otro intenta irse porque está siendo repelido por los electrones del otro enlace. De esta forma, la geometría que queda al final es una geometría lineal, ¿vale? Entonces, ya tenemos la geometría de la molécula. Ahora hay que estudiar la polaridad. Bien, la polaridad de la molécula viene determinada por su geometría y por sus enlaces. Bien, vamos a ver cómo era la geometría. Voy a hacer un dibujo genial de los míos. A ver, sería aquí el carbono. Tenemos los periféricos, tenemos aquí el nitrógeno, aquí el hidrógeno. Y tenemos un enlace y un enlace triple. Bien, esta es la geometría de la molécula. Entonces, ahora vamos a estudiar la polaridad de cada enlace. ¿Qué es la polaridad de un enlace? Un enlace es polar cuando las cargas no están, los electrones no están repartidos de manera homogénea. Es decir, tienden a estar atraídos más por un átomo que por otro. O sea, el átomo más electronegativo atraerá más los electrones hacia sí. En este caso tenemos una diferencia de electronegatividad, que no sabemos cuánto vale, del carbono al hidrógeno. Y es un vector, ¿vale? Vamos a llamarlo mu⁻⁴. Y tenemos otro valor que es mu⁻², de carbono al nitrógeno. Si os fijáis, estos dos vectores no tienen el mismo valor, porque la diferencia de electronegatividad entre hidrógeno y carbono no es la misma que entre carbono y nitrógeno. Por tanto, estos dos vectores nunca se anularán. Por tanto, si no se anulan, se trata de una molécula polar. Esta polaridad hará que esta molécula forme
diferentes fuerzas intermoleculares entre sí. Es decir, cuando tengamos muchas moléculas de cianuro de hidrógeno, tenderán a atraerse entre sí, puesto que tenemos una molécula polar. En la aplicación, hay otra aplicación que he subido también al Classroom, donde podéis ver un ejemplo de la polaridad de moléculas. Voy a ver si la encuentro en la tablet y hacemos otra pausa. Bien, volvemos después de la pausa de edición. Bien, tenemos aquí la simulación, vamos a elegir 3 átomos y vamos a disponer la geometría de estos átomos. Vamos a dibujar 3 átomos lineales, ¿vale? Y vamos a decir que nos muestre los enlaces de dipolos y el dipolo total. Si os fijáis, esta molécula es apolar, ¿vale? No tiene dipolo molecular total. Esto se debe a que estos dos átomos A y C son igual de electronegativos. Pero vamos a hacer el caso de carbono, hidrógeno y nitrógeno. En el caso del carbono tenemos una electronegatividad no muy alta. El nitrógeno vamos a decir que es muy electronegativo, no es tanto como pinto, pero bueno. Y el hidrógeno un poco más electronegativo que el carbono. Si os fijáis, debido a que estos dos vectores son, los vectores negros, los momentos dipolares de enlace, son diferentes entre sí y debido a la geometría de enlace, la molécula es polar, ¿vale? Aquí se puede ver bien, bueno, esto lo he hecho en la tablet, si tenéis Java podéis verlo con moléculas reales. Aquí en la tablet no me deja reproducir simulaciones de Java, con lo tanto no puedo mostrarlo aquí. Y bueno, esto es un ejemplo muy completo, creo yo, de cómo pasar de una molécula a poder adivinar tanto qué enlaces forma, como la geometría que tiene, su polaridad e incluso sus propiedades. Porque en este caso sabemos que el cianuro de hidrógeno va a formar fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Y nada, chicos, esto ha sido todo. Esta es la vuelta a la, no sé si es la 4ª temporada de Échale Química. Y bueno, espero que hayáis disfrutado esta vuelta. Supongo que este vídeo lo verá más gente que no necesite verlo. O sea, es decir, más gente que no sea de segundo bachiller que de sí. Pero bueno, todo lo que sea acercarnos más al Rubius y a que me jubile ya, con 33 años, será bueno. Bueno, chicos, un saludo.